Muy buenas, en este vídeo quiero explicarte a cómo preparar pruebas de larga distancia, pruebas de fondo, ya que la mayoría de corredores cometen muchos errores a la hora de entrenarlo. Lo primero de todo que deberíamos de tener en cuenta es el volumen a baja intensidad. Muy pocos corredores veo habitualmente que cumplen exactamente con el volumen necesario de baja intensidad para este tipo de pruebas de larga distancia. ¿Por qué? Porque muy pocos corredores realizan test y en base a esos test muy pocos corredores conocen sus zonas de entrenamiento. Si no sabes cuáles son tus zonas de entrenamiento en base a esos test propios tuyos que tú has hecho en base a tus demandas individuales, ¿cómo vas a saber qué es suave, qué es moderado y qué es fuerte? La mayoría de corredores entrenan por sensaciones, entonces lo que tú crees que es una sensación de ir fácil, de ir a baja intensidad, realmente no lo es una intensidad moderada. Entonces, por una parte estás trabajando unas capacidades que no quieres mejorar con ese tipo de entrenamiento, que buscas unas adaptaciones totalmente diferentes, y por otra parte, como no es entrenamiento de baja intensidad, que es entrenamiento moderado, estás sobrecargando el entrenamiento. Entonces, si los días suaves estás yendo moderado y los días fuertes estás yendo fuerte, ¿qué sucede? Que tu cuerpo nunca recupera, por lo tanto entras en sobreentrenamiento. Y aunque esto te sorprenda y creas que no, te aseguro que la mayoría de corredores están sobreentrenados, entrenan más de lo que pueden asimilar. Entonces, súper importante que realices test, con esos test conozcas tus zonas de entrenamiento individuales y cumplas con un alto volumen de entrenamiento a baja intensidad, por debajo del umbral aeróbico. ¿Y por qué es importante esta intensidad? Bueno, porque correr suave no es perder el tiempo, no son kilómetros basura. Correr suave genera unas adaptaciones que no vas a conseguir con otros entrenamientos más intensos y que además esas adaptaciones son súper importantes en carreras de fondo. Y antes de seguir, aquí abajo en la descripción de este vídeo puedes descargar de forma totalmente gratuita mi ebook Las 5 claves del entrenamiento, donde te explico las claves sobre entrenamiento, nutrición, fuerza y técnica de carrera en corredores. Por ejemplo, el entrenamiento por debajo del umbral aeróbico, correr muy suave, va a mejorar la oxidación de las grasas. Cuando más mejores esa vía de obtención de energía, más hidratos de carbono vas a ahorrar, por lo tanto vas a poder aguantar más kilómetros a un ritmo. También vas a aumentar la cantidad de mitocondrias que hay en tus músculos. ¿Qué son esto de las mitocondrias? Las mitocondrias es donde producimos energía. Cuando más mitocondrias tenemos en el músculo, más energía podemos producir con el oxígeno que tenemos, por lo tanto, más rápido vamos a poder correr. También vas a mejorar la reutilización del lactato como fuente de energía. Seguro que has oído hablar del lactato y que si el lactato causa la fatiga. Bueno, el lactato no causa la fatiga, el lactato es un indicador. Pero quitando eso, que no quiero meterme en este vídeo, tu cuerpo es capaz de utilizar ese lactato para producir energía. Pues corriendo suave estás enseñándole también a que reutilice mucho mejor y de forma más rápida ese lactato, por lo tanto se va a acumular menos en la sangre y entonces va a mejorar tu umbral aeróbico, vas a poder correr a una intensidad mayor con el mismo esfuerzo de antes, sin gastar casi energía. Además, correr suave también va a mejorar la economía de carrera, que es el gasto energético de cada zancada en el suelo. Cuando menos energía te cueste realizar cada zancada para impulsarte hacia adelante, más energía vas a ahorrar corriendo a una velocidad, por lo tanto, o a esa velocidad vas a poder aguantar más kilómetros o vas a poder correr una misma distancia, ya sean 20, 40 o 120 kilómetros, mucho más rápido. Entonces, súper importante que al menos el 80%, ojo, al menos el 80% de tu volumen semanal de entrenamiento sea a esta baja intensidad. ¿Por qué? Porque lo realmente importante para un corredor de fondo es maximizar al máximo estas adaptaciones a nivel aeróbico que conseguimos con el entrenamiento de baja intensidad. ¿Qué sucede? Que somos cortoplacistas, queremos en un mes ver cambios significativos en el rendimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que nos enamoramos de las series. ¿Por qué? Porque si tú nunca has hecho series, tú empiezas a hacer series y ves como en pocas semanas mejora drásticamente tu rendimiento. ¿Qué pasa? Que a los meses, a los años, tu rendimiento se estanca con ese tipo de entrenamiento. ¿Qué sucede con el entrenamiento suave?
que en un mes tú no vas a ver mejoras. Pero cuando ya llevas meses y meses y meses con ese alto volumen de entrenamiento a baja intensidad, las adaptaciones que has conseguido en ese tiempo son mucho mayores y además aguantan mucho más tiempo que las que consigues con el entrenamiento de alta intensidad. 2. Si preparas pruebas de fondo, deberías dejar de hacer tantas series y series a ritmos de consumo máximo de oxígeno y que las series sean a una intensidad menor. Súper importante, por ejemplo, trabajar series más largas, pero en vez de a ritmos de consumo máximo de oxígeno del 90% del consumo máximo de oxígeno, que sean a ritmos de umbral anaeróbico como máximo. Este tipo de entrenamiento, además de que nos va a fatigar menos, va a permitir que durante la semana podamos acumular mucho más tiempo a estas altas intensidades. Y además va a mejorar otra capacidad más importante, que es el umbral anaeróbico, que es el consumo máximo de oxígeno. El consumo máximo de oxígeno puede limitarnos el rendimiento, pero no es una capacidad determinante del rendimiento en un maratón o en un ultra de montaña de 120 o 170 kilómetros. Es mucho más importante desarrollar el umbral anaeróbico que el consumo máximo de oxígeno. Lo que pasa es que la mayoría de corredores se pasan el año realizando series cortas o series largas, pero a tope, siempre al consumo máximo de oxígeno, cuando la realidad es que hay otro tipo de intensidades mucho más importantes para estas distancias. Por lo tanto, que tu entrenamiento de alta intensidad sea a velocidad de umbral anaeróbico, ya sea con series largas o con entrenamientos tipo Farley. 3. También muy interesante en este tipo de pruebas de larga distancia entrenar los ritmos moderados, esa zona tempo. Entonces van a haber momentos de la temporada donde sí vas a poder meter entrenamiento de alta intensidad, como puede ser umbral anaeróbico, como te acabo de explicar, pero la gran parte de la temporada deberían ser series muy largas en zona tempo, son series muy extensivas a ritmos más bajos, pero que hacen que mejores esa resistencia a la fatiga, algo súper importante en pruebas de fondo. Entonces, por ejemplo, dentro de un rodaje por la montaña de 2 horas, meter 2 series de 30 minutos a zona tempo o 45 minutos seguidos a zona tempo y poco a poco ir progresando 1 hora, hora y cuarto, hora y media, incluso 2 horas seguidas en esa zona tempo. Este tipo de entrenamiento durante la mayoría del año va a ser súper importante en pruebas de larga distancia. 4. Y como comento siempre, la importancia del entrenamiento de fuerza, y me atrevería a decir que a mayor distancia de carrera, más importante todavía el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque a más kilómetros, más fatiga muscular, y sobre todo en montaña, cuando más desnivel, más subidas y sobre todo más bajadas, más desgaste muscular va a haber. Por lo tanto, tus músculos necesitan ser más fuertes. Cuando más fuertes sean tus piernas, más tiempo, más kilómetros van a aguantar el impulsar tu peso corporal, el bajar montañas y el subir montañas. Por lo tanto, súper importante, a mayor distancia, más importancia todavía de entrenar la fuerza 2 días a la semana. Y recuerda, lo que necesitas no es mejorar tu fuerza resistencia, eso ya lo estás haciendo en la montaña o corriendo. Lo que necesitas es trabajar la fuerza en el gimnasio con carga, coger peso y realizar ejercicios que cuesten pocas repeticiones, peso alto y esas repeticiones a la máxima velocidad posible. Así vas a hacer que con poco esfuerzo vas a mejorar tu fuerza máxima. Cuando más fuertes sean tus músculos, más resistentes van a ser. Y esto además te va a ayudar a prevenir la aparición de calambres. Súper importante en estas pruebas de fondo. A más kilómetros, mayor probabilidad de calambres. ¿Por qué? Porque los calambres, pese a lo que la gente piensa que es un problema de falta de hidratación o falta de sales, el problema principal, lo que de verdad las causa, es la fatiga muscular. Un músculo tiene X fuerza. Con esa fuerza tiene la capacidad de impulsar tu peso corporal a esa velocidad X tiempo. A partir, imagínate, tiene la capacidad de impulsar tus 65 kilos a 400 durante 1 hora. Cuando ya ha pasado esa hora, ese músculo ya no tiene más fuerza, se colapsa, se espasma y entonces aparece ese calambre. Cuando más fuerza tenga ese músculo, más tiempo va a aguantar el impulsar tu cuerpo y no va a tener calambres. Así que es súper importante en pruebas de fondo que entrenes la fuerza bien, con el objetivo de mejorar tu fuerza máxima 2 días a la semana. Y por último, la nutrición.
Nuestro cuerpo funciona como un coche. Un coche, si no le echas gasolina, ¿qué sucede? Que te deja tirado. Poco a poco el depósito se va vaciando y cuando ya no queda gasolina, ¡pum!, se para. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Si no le vamos echando gasolina, nuestros depósitos de energía van bajando y cuando nos quedamos sin, ¡pum!, pajarón. Tienes que parar hasta caminar en una carrera. Por lo tanto, súper importante que conozcas qué cantidades de hidratos de carbono exactas necesitas para esa distancia por cada hora de competición. Y segundo, que entrenes el comer esas cantidades de hidratos de carbono mientras corres. Porque ya te digo yo que si intentas tomarte 60 gramos por hora el día de la carrera y no lo has entrenado antes, lo único que vas a conseguir es un dolor de barriga, ganas de vomitar a mitad de carrera. Entonces, súper importante que progreses durante la temporada en esas cantidades de hidratos de carbono que comemos en los entrenamientos. Si solo estás acostumbrado a un gel por cada hora, que suele ser en la mayoría de marcas 20-25 gramos, y estás viendo que las demandas reales son de 60-90 gramos, vas a hacer 2 meses en los cuales en vez de un gel vas a tomar 2 por hora. Luego a los 2 meses vas a progresar a 3 por hora. Y así poco a poco vas a ir acostumbrando a tu cuerpo a esas cantidades de hidratos de carbono hasta conseguir asimilar correctamente esas demandas de 60-90 gramos por hora. Y si ahora tú estás acostumbrado a entrenar, por ejemplo, con 80 gramos por hora, en competición vas a tomar 70 o 60 y como es menos de lo que estás acostumbrado, te va a sentar perfectamente, no vas a tener ningún problema a nivel nutricional. Y además siempre vas a ir en competición con el depósito a tope, no te vas a quedar sin energía a mitad de carrera. Y ya sabes, si no sabes cómo llevar a cabo tus entrenamientos, aquí abajo en la descripción de este vídeo te he dejado un enlace en el cual puedes acceder de forma totalmente gratuita a mi tienda online de entrenamientos, donde encontrarás planes de entrenamiento para cualquier distancia, ya sea de asfalto o de montaña. Y además de la parte de correr, tendrás una progresión de diferentes fichas de fuerza, core y técnica de carrera. Aquí abajo en el enlace de la descripción lo tienes. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dame un like aquí abajo y suscríbete. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo. ¡Yep!